Hola, mira, bueno, esto pasó hace 15 años atrás, em, pero la verdad es que lo recuerdo como si hubiera sido anoche. Mira, mi hijo estaba en la media y yo trabajaba de día. Y entonces una noche estábamos viendo tele en la noche, no me recuerdo qué estábamos viendo, y yo estaba súper cansada, tenía mucho sueño, entonces le digo a mi hijo que me voy a ir a acostar porque estaba muy cansada. Y mi hijo me dice, sí, claro, mamá, anda, te acuestas, duerme, descansa, se te ve cansada. Lo beso y él queda en el comedor, en el living comedor, viendo tele. Bueno, el tema es que me voy a acostar, me pongo pijama, me cepillo los dientes y me acuesto. Y me acuesto como al medio de la cama, una cama de clase y media, y me acuesto hacia la muralla. Y estoy como en ese momento de estar muy cansada, ya quedándome dormida, pero súper consciente de todo lo que ocurría así a mi alrededor. Entonces pasan como, no sé, pienso yo, pasarán 10 minutos y estoy como en ese trance todavía. Y de repente siento que mi hijo entra a mi pieza y era tanto mi cansancio que ni siquiera me moví para ver qué quería ni nada. Entonces siento que mi hijo se acuesta al lado mío y yo dije entre mí, qué rico, o sea, hasta me acomodé, ¿cachai? Me acurruqué así. Dije, pucha, viene a regalonear mi hijo, qué rico, se va a acostar un ratito conmigo y después se va a ir a acostar. Pero era tanto mi cansancio que ni siquiera le dije nada, pues lo acepté y de repente siento que mi hijo me abraza, pero pone su brazo como alrededor de mi cuello, así como abrazándome, y yo con una tranquilidad absoluta, así hasta me acurruqué. Y resulta de que mi hijo empieza así como apretarme, como ahorcarme, como que sentí por un momento como que, de hecho, con el cansancio y todo eso, ni siquiera podía moverme, era una situación como súper extraña. Y de repente siento, así literal, siento que mi hijo pone su parte íntima, la pone muy apegada en mi trasero. Y yo ahí la verdad, de verdad, que yo dije, esto no es mi hijo. Y ay, solo de recordarme, te juro que me da una angustia y me da una cosa horrible que en estos momentos te juro que estoy temblando. Eh, pero algo angustioso. Y sabes tú que esta cosa empieza a apretarme del cuello y yo, su cabeza, yo la sentí como así como encorvada hacia mí y tenía una risa diabólica, pero sabéis que era una risa que yo en mi vida voy a olvidar. Era una risa eh, espantosa, era algo que no te puedo describir la risa horrible que tenía. Y yo en mi desesperación trato de gritar, de zafarme de esa cosa, trato de yo con mis brazos tratar de sacarla, empiezo a patalear. O sea, yo sentía en mí que yo hacía todo eso, pero en realidad como que yo estaba inmóvil, es una cosa súper difícil de explicar. Y yo siento que yo gritaba y todo eso, pero si yo creo que si yo hubiese gritado de verdad o algo, yo creo que mi hijo habría corrido hacia mí, hacia mi dormitorio a ver qué me pasaba, pero creí que lo hacía, pero en realidad no lo podía hacer, porque esta cosa me tenía agarrada el cuello y con una risa espantosa, yo sin poder zafarme. La cuestión es que yo soy súper creyente
y me pongo a orar, pues, me pongo a orar, a pedirle a Dios que yo le decía, Señor, por favor, sáqueme esta cosa de encima, esto no es mi hijo, por favor, ayúdeme, ayúdeme, Señor. Y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Empecé a pedirle, por favor, a rogarle que sacara esa cosa de mi lado. Y como me puse a orar y todo eso, esta cosa de un momento a otro no la siento más, se me suelta del cuello y todo eso, y yo gateando, gateando, gateando por mi cama, llego a la luz que estaba así para los pies de mi cama y enciendo la luz, pero en mi corazón a mil, estaba yo en pánico, en shock, y prendo la luz y no había absolutamente nada. Y en mi desesperación, en mi susto, en mi terror, salgo corriendo de mi pieza y estaba la luz apagada del living comedor, estaba todo el pasillo todo apagado y corro, corro, corro hacia la pieza de mi hijo y mi hijo estaba zeta, estaba durmiendo. O sea, no era mi hijo, definitivamente no era mi hijo. Y enciendo la luz de la pieza de mi hijo estaba zeta, así, de hecho lo muevo y le digo, hijo, hijo, tú estabas ahí en mi pieza, tú estabas en mi pieza. Y me dice, no, mamá, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, que no puede ser, le dije yo, esto y esto y esto me pasó. Mi hijo se levantó asustado, me dio un vaso de agua y yo me paseaba así por toda la casa, pero desesperada, mi corazón a mil y un terror horrible, horrible. Estuve toda la noche paseándome. Mi hijo ya llegó en un momento en que estaba cansado. Yo le dije que se fuera a acostar, que iba a estar bien, que iba a estar tranquila. Y mi hijo me dijo, mamá, pídele a Dios que esté contigo, porque mi hijo igual es creyente. Y me dice, estate tranquila, trata de dormir, de descansar, que tienes que ir a trabajar mañana. Yo de verdad que yo no pude dormir en toda la noche y cada vez que me metía a mi pieza, entraba a mi pieza, se sentían ruidos desde el patio hacia mi pieza, pero justo en la muralla que da hacia el patio. Pero era solo en mi pieza. Era un sonido extraño, como si alguien estaba ahí, hacía unos golpes. No, la verdad es que estuve días sin dormir y me iba a trabajar súper mal. Llevé una Biblia para mi pieza, leía todas las noches el Salmo 91, le pedía a Dios, hacía rezos en mi casa, siempre tratando de encomendarme a Dios, porque yo soy súper creyente. El tema es que eso fue lo peor que me ha pasado. Me han pasado muchas cosas, la verdad es que no sé por qué me pasan esas cosas, porque yo soy súper creyente y creo mucho en Dios, pero siempre me pasan cosas, tengo pesadillas, veo caras de demonios, no sé, siempre me suceden ese tipo de cosas. Hay momentos en que he estado como más calmada, pero es porque es como que estoy como haciendo meditaciones, como que estoy tratando de limpiarme, no sé, estoy como entrando como más en la espiritualidad, estoy tratando, no sé, de hacer cosas buenas por mí, no sé, un montón de cosas, estoy tratándome de muchas cosas, pero siempre, siempre, siempre me han seguido ese tipo de cosas. Pero definitivamente esto ha sido lo peor que me ha pasado y me sentí súper vulnerable, súper mal. Esto, ¿sabéis que me afectó mucho porque esta cosa jugó con lo más maravilloso que yo tengo, o sea, mi hijo, ¿me entiendes? Y quedé como marcada con eso, porque yo hasta me acurruqué para recibir a mi hijo, para sentirlo un ratito cerca de mí antes que se fuera a acostar. Yo dije, pucha, qué rico, mi hijo viene a regalonear conmigo. Y literal para mí era un demonio. Esa cosa no era mi hijo. Eh, eso.
Te estoy contando esto y tengo una angustia terrible, tengo hasta ganas de llorar, porque fue muy fuerte para mí. Pero bueno, esa es mi historia. Hola Felipe, ¿cómo estás? Te cuento esta historia, el primer relato que cuento a Cementerio Inglés, producto de que una vez que mis abuelos maternos dejaron de existir, comenzáramos a desclasificar todos los secretos que habían dentro de la familia, incluso con los únicos que he compartido ha sido con mi prima, que ha sido la más cercana hacia mí. Y bueno, esto pasó en el año 96, en un mes de enero, una noche, día jueves, me acuerdo. Resulta de que mi prima era muy fanática de ver películas de terror y siempre me invitaba a mí a ver a su pieza, por lo que era Scary Movie, Beetlejuice, etcétera. Y siempre la sintonizábamos en Televisión Nacional en ese tiempo, al contar de las 10 de la noche comenzaba el show de terror, los cuentos de la cripta incluso. Bueno, en aquel tiempo habían lanzado un trabajito en la casa, producto y por culpa de una tía, que esta tía después fue la que se encargó después de enfermar a mi abuela materna hasta que falleciera. Y tenía ella un gato negro completo, ni siquiera tenía el pechito blanco, nada, se llama Fortunato, que llegó solo a esa casa en el año 94 y era el guardián de mi prima. Y resulta que este gato siempre veía cosas extrañas, se engrifaba solo, y uno la conciencia cuando estaba cabro chico, tomaba al gato, como que lo despistaba de su labor principal que era proteger. No tenía idea de que esas cosas existían. Y después de eso, una noche cuando nos habíamos quedado hasta tarde, me acuerdo, con mi prima, ya había terminado Cuentos de la Cripta, me acuerdo, y ya, cada uno para su pieza, yo me iba a dormir a mi pieza y ella en la de ella. Resulta que la pieza de ella, siempre uno abría la puerta principal y daba hacia no el sótano, era una especie de closet que había muy antiguo y súper estrecho, muy oscuro. Entonces yo salía sin ningún problema, no veía nada, simplemente me despedía de ella y me iba para la pieza a dormir. Y hubo una noche que ella pegó un tremendo grito y irrumpe en la pieza donde estaba durmiendo yo y mi abuela asustada, pero le decía a mi abuela materna, mamita, mamita, por favor, ayúdeme que vi una cuestión horrible, horrorosa en el closet. Claro que mi mami también me crió, se levantó asustada y le dijo, ¿qué te pasó, loca? Ya, ya vamos a ver qué acontece, qué pasó. Se levanta todo lo demás y no ve nada, dice, ¿qué te pasa, loca? ¿Te das cuenta que estáis perdiendo el juicio? ¿Cómo se te ocurre despertarme de esa manera? Soy cardíaca y más encima de aquí tu primo está durmiendo y son las tantas de la mañana. Pero mamá, es que vi una cuestión, una sombra sumamente extraña que pasaba por mi pieza y que se iba como un modo de vapor, como un humo súper plomizo hacia el lado del closet. Ya, déjate contar, huevá. Y eso te pasa por andar viendo películas de terror hasta ahora. Y yo me había levantado y le dije, ¿qué te pasó? Oye, ¿qué onda? Que sentí unos ruidos raros y que comencé a ver cuestiones. Y yo le dije, bueno, pues si te pasa también por ver de películas de terror, a mí no me pasa nada porque nunca he tenido pesadillas ni nada. Aparte que, bueno, a la hora que nos estamos acostando eran las 3:30 de la mañana y sin embargo tú te quedas autosugestionado en el silencio absoluto ahí. Y de hecho esta ciudad es Cauquenes. La casa no la voy a contar cuál es, pero hace poco nosotros la vendimos después que mis abuelos fallecieron. Y posteriormente a eso, estaba súper inquieta y ya logramos calmarla con mi abuela. Ya pasaron las semanas y todo lo demás. Y resulta de que un día era un día viernes, yo estaba acostado en mi cama, mi abuela estaba haciendo las últimas cosas en la casa, se iba a acostar y de repente se escucha como un reventón en el techo, pero como si hubiera caído alguien en el zinc. Y empiezan a pelear y yo digo, puta, los gatos, ojalá que no sea el Fortunato. Y empezó mi prima a llamar Fortunato, Fortunato, ven para acá y sale volando el gato del techo y se pega un tremendo costalazo, te digo, fácilmente eran unos 3,5 metros de altura. El gato quedó muy mal traer. No sé qué gato habrá estado arriba, pero lo dejó, pero sumamente para la historia.
herido, todo lo demás, tuvimos que tomar al gato, curarlo. Claro que en ese tiempo no había plata para un veterinario, así que tuvimos que ocupar los remedios del campo que mi abuela conocía para curar animales y logramos aliviar un poco los dolores del gato. Y ya después de eso yo me fui de Cauquenes, rumbo a Santiago, ya era las finales de febrero y todo lo demás. Tocaba también las fiestas que hacían en el regimiento Andalien como finales de temporada que hacían en los veranos. Y mi prima siempre le salía fiesta, pues. Así que ya, pues, nosotros ya, mi mamá me venía a buscar, terminaba mis vacaciones y luego terminaba yo de despedirme, pues. Pero siempre encontré como una sensación sumamente extraña en la pieza de ella, que no era normal, pero no lograba interpretar qué es lo que era. Pasó el tiempo, mi prima después se fue con su pareja, todo lo demás, y esa pieza quedó para mi abuelo. Había renunciado a las micros, a una empresa muy conocida que hace los recorridos Curaní, Pechanco, Constitución, Peyúgue, Chobellén, hasta Lobelván, en el 2001. Y él ya pues, comenzó a quedarse a dormir en esa pieza y todo lo demás. Y en esa casa había un palto, pero este palto nunca daba palta, no sabemos por qué. No, nunca encontré una explicación, siempre anduve buscando por información en internet si habían palto hermafrodita, un macho, una hembra, no tengo idea, pero nunca dio una palta. Ya, pues, resulta que ese palto era tremendo, enorme, y mi abuelo siempre comentaba que sentía unos pequeños pasos que bajaban del techo y todo lo demás, por unos pasitos. Y ya mi abuelo no tomaba mucha importancia, él dormía con la luz apagada y todo lo demás, pues, pensando de que eran los gatos, que eran gatos nuevos que andaban bajando todo lo demás. Pero él no entiende, él dormía con la ventana cerrada. Y en ese tiempo que te hablo ya no había gatos en la casa, tampoco perros. Y sentí unos pasos y empezaban a moverle la cama. Y ya mi abuelo, puta, encendió la luz, no veía nada, nada. Buscaba por debajo de la cama, entre el closet, sus cosas, su ropa ahí, en la cómoda incluso, nada, no había nada. Él volvía a apagar la luz y volvían a moverle la cama, saltaban arriba de él y todo. Y mi abuelo enciende rápido la luz y ve como una pequeña figura, como un pequeño, él relató siempre que era un pequeño osito con sombrero en punta, color naranjo, con los trajes típicos como los enanos de Blancanieves, de la antigua, de la década del 40, que salía corriendo así, como corriendo de lado, corriendo así, y que se desvanecía en la pared. Felipe, mi abuelo, te juro, se cagó de miedo, abrió la puerta, pero no fue a molestar a mi abuela, porque mi abuelo iba a pasar a ser, no sé, mi abuela en ese tiempo, él se imagina que lo iba a tratar de loco, enfermo, no sé, y siendo que mi abuela leía mucho las revistas Predicciones y creía en lo sobrenatural, en los trabajos, en el pájaro este que anda volando también, que no lo voy a mencionar tampoco, y muchas cosas. Así que mi abuelo por miedo al ridículo nunca contó. Y una de estos salió como tema después que echaron abajo el palto en el año 2007, 2008 por ahí, cuando yo llegué de mis vacaciones de Temuco, llegué a Cauquenes, me di cuenta que el palto no estaba, yo le dije, mamita, ¿por qué echaron abajo el palto todo lo demás? Ay, si fue tu tata, y le dio la locura, todo lo demás que no quería el palto, no quería el palto, pero nunca me dio una explicación del por qué no quería el palto. Y está enojada mi mami porque mi mami le da a la sombra ese palto para los veranos calurosos allá y refrescaba la casa, po. Y mi abuela siempre guardó silencio. Y mi mamá, cuando pilló a mi abuelo que estaba ahí en la cocina del fondo, comiendo todo lo más callado, le fue a preguntar y le contó lo que había sucedido. Mi mamá no le podía creer. Y justo en la pieza atrás lo escuchó un tío y le dijo que voy a cambiar el nombre para que no cachen, porque deben haber personas cauquenes que deben conocer a mi tío. Empezaban a moverle la cama. Él decía que desde el 2006 le movían la cama y todo lo demás y decía, jijiji, está ahí loco Juan, está ahí loco Juan, jijiji, está ahí loco Juan, jijiji. Y se despertaba y agarraba chuchas, que ya déjame dormir, rechuche tú. Y eso, y después se quedaba dormido.
claro que también no era nada malito para el trago también, pues también le echábamos nosotros la culpa con mi papá acá, comentado que le echábamos la culpa también al trago, porque él era muy bueno para el copete, entonces posiblemente se pasaba alucinaciones con eso, o que haya tenido algún minuto una respuesta lógica, una taquicardia o algo, empezó a moverle la cama con su propio corazón, pero no, él dice que no, le escuchaba voces y todo lo demás y que lo molestaban, po. Así que ya después de esos sucesos ya dejaron de verse tan a menudo. Nunca más volvieron a molestar a mi abuelo. Eso sí que mi abuelo quedó con ese miedo permanente y todas las noches quedaba con el televisor encendido, aunque fuera estática, y, y su portalámpara, que yo le había regalado incluso una ampolleta LED porque mi mami le gastaba la luz y todo lo demás, así que le cambié una ampolleta que era incandescente por una LED, así que economizaba mucho más. Pues, así que todos los días, todas las días, todas las noches, esa luz la mantenía encendida y no dormía con la luz apagada. Pero esa casa, te digo, Felipe, siempre vivían sucesos paranormales. No sabemos y nunca supimos, ni mi mami tuvo una explicación si hubo algo abajo. De hecho, esa población en Cauquenes, que se llama el mismo nombre, eran los terrenos de la Quinta, se llamaba. Y hubo una casa patronal que la última vez que yo vi con vida al dueño de esa casa fue en el año 97. Yo tenía 10 años de edad. Y siempre me acuerdo que había como una especie de cuidador, una enfermera y un viejito súper ñoncho. Yo fácilmente le calculo arriba de los 100 años, que está en una mecedora. Y me acuerdo siempre que íbamos con mi prima, mi mamita, yo y creo que una tía, no me acuerdo muy bien. Llegamos y entramos a lo que era la ex quinta que se le llamaba, que estaba por la calle Aníbal Pinto. Y nosotros pasábamos saludando porque ya creo que los hijos habían vendido esa quinta, entonces la casa estaba habitada, claro, la casa patronal y todo lo demás. Y incluso tenía luz eléctrica, me acuerdo siempre que quedaba una ampolleta encendida afuera. Y estaba el viejo y lo saludábamos y todo lo demás, también a esta persona que lo estaba cuidando. Nos mostraba también unos grabados que hicieron con cincel en esos tiempos del año 78, cuando mi tío estaba enamorado de una persona ahí. Estaban plasmados que decía 10 de octubre del 78, empezamos a recorrer la quinta, todo lo demás. Posteriormente a eso, en el año 2000, nosotros con unos primos entramos a esa casa, que ya estaba derruida. Se habían robado las puertas, que eran antiquísimas, las bisagras, todo lo que era fierro fundido y forjado se lo pelaron. Y entramos y yo vi en el hall central de ese caserón un pentáculo. Ya para lo que no entienden que lo que es un pentáculo es un pentagrama de 5 puntas, pero al revés del macho cabrío. Y aparecen las palabras mentum bonarum y hubo velas y todo lo demás. Y era un rayado muy antiguo que existía en ese piso. Lo que nosotros deducimos en un minuto con mis primos, porque se lo contamos a mi prima y después a mi mamita, que posiblemente este viejo tenía pacto con el cachudo para mantener todas esas hectáreas de terreno que tenía, que abarcaba casi la mitad de Cauquenes y más hacia el lado de lo que se conoce como Bellúe, también se tenía dominios él, lo que es la población Santa Sofía también era parte de esa casa de la quinta que se le llamaba, y la demolieron en el año 2011, producto del post-terremoto en el año 2010. Quedó muy mal traer, se había caído el techo, me habían contado, las paredes matrices también se habían caído, esa casa tenía que ser demolida, lo que quedaba en realidad, porque ya se habían pelado todo, ni siquiera las vigas estaban, así que demolieron esa casa de adobe y después construyeron una población nueva ahí, que se emplaza, y no me acuerdo si se llama población Fernández o población Eizaguirre, no me acuerdo cómo se llama. Incluso un tío había comprado una casa y después la vendió en el 2008 para irse a Chillán. Y lo único que sobrevive de lo que fue la quinta, el vestigio que quedó fue la única palmera que estaba ahí, que dicen los más viejos que esa palmera tiene más de 160 años, que sus abuelos comentaban de que habían plantado esa palmera y todo lo demás como un símbolo de quedarse ahí para siempre, y ha pasado por toda esa palmera, incluso ni siquiera la ríen y todavía sigue sobreviviendo como sus primeros días de vida esa palmera, y ha sido lo único que ha quedado. Y lo que dice la gente por ahí de la población nueva es que se escuchan ruidos extraños ahí, se escucha gente gritar, se escuchan cabalgar de caballos, y peleas también. Y lo más probable, porque esa palmera estaba al costado izquierdo de lo que fue la casa patronal
de la quinta. Entonces, suceden muchas cosas que todavía no tienen explicación ahí en la quinta y habría que preguntarle a la gente de esa población nueva si no han sufrido fenómenos paranormales en las casas nuevas, porque todos esos terrenos estaban malditos. Y si mi abuela veía esas cosas también en su casa, que su casa se la pasaron de la Corvi, de la Corporación de la Vivienda del año 68. Incluso con mi mamá siempre decíamos que probablemente esa casa era muy baja energéticamente porque pasaba un río subterráneo, algún canal, alguna sequía que taparon o algo, pero que siempre esa casa estaba muy, muy triste. Mi mamá siempre decía que nunca le gustaba la casa, que ella se quería ir de ahí. Y bueno, lamentablemente ya, entre que fallecer en el hospital y en su casa, prefirió su casa y ahí se fue. Al menos mi abuela se fue, y yo le llamo de cariño mamita, se fue muy tranquila, se fue como un pajarito. Ella quería ser libre como un pajarito y cuando mi tío fue el último que la vio y nosotros ya veníamos en trayecto a Cauquenes y no podíamos haber llegado a tiempo, no lo logramos. Pero antes, un 5 de diciembre del 2022, nos despedimos de ella todo lo demás. Yo quedo con la conciencia tranquila que mi mamá, yo, mi viejo, la cuidamos también, nos turnamos, estaba muy mal de salud, logramos despedirnos de ella. Y mi tío contó de que hubo como una especie de gorrión que estaba dentro de la pieza y salió volando rápidamente y mi mamita pegó su último suspiro y ahí se fue, en su lenta agonía muy dolorosa que tuvo. Al menos queda la sensación de tranquilidad que ella se fue como ella deseó, ser libre como un pájaro porque se sentía súper aprisionada en esa casa. Y ese es el relato, Felipe, que te quería contar. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.